Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión te relataré una espeluznante historia que se titula El Regreso del Muerto. Yo crecí en una casa de clase media en un famoso barrio de Coyoacán. En esta alcaldía siempre se ha caracterizado por tener muchas historias de terror, pero esto que les voy a contar a continuación creo que excede todo eso. Todo empezó cuando de niño salíamos a jugar con los chavos de la calle. Jugábamos fútbol, quemados, casolitas, bolillo y todo lo que se pudiera hacer. Fue una infancia feliz. Ya cuando tenía como 14 años, desgraciadamente asesinaron a un primo de mi abuelita, que había venido de visita desde el estado de Puebla. Aquí conoció a una muchacha y al quedar de verse con ella en una plaza muy conocida en la ciudad, lo asaltaron y al resistirse, este fue ultimado con una navaja por parte de sus agresores, perdiendo inmediatamente la vida. Su velorio fue en nuestra casa, ya que no se contaba con los medios suficientes para llevarlo de nuevo a su estado, y sus hermanos decidieron que fuera aquí. Todo era normal para un chavo de mi edad, pero ese día, en la madrugada, cuando mi mamá me ordenó que me fuera a dormir para el otro día ir al entierro, al ir caminando por el pasillo que daba a los cuartos que teníamos con mis padres, claramente lo vi parado con los brazos abiertos, tapando completamente el pasillo. Salí corriendo de inmediato, y mi madre al verme así, me jaló a un rincón, ya que estaba haciendo demasiado escándalo y todavía había mucha gente en el velorio. Me tranquilizó y por fin pude contarle lo que había pasado. Entonces mandó a mi hermano mayor a que me acompañara, pero como era de esperarse, solo se iba burlando de mí. Pasamos por el pasillo y yo casi llevaba los ojos cerrados del temor que me producía el pasar de nuevo y que se me apareciera. Por instinto agarré a mi hermano del brazo, me empujó y me dijo que no fuera llorón. Llegamos al cuarto. Me dejó ahí, a pesar de mis súplicas de que me acompañara. De nuevo se burló de mí y me dijo que no volteara a la ventana y cosas por el estilo, lo que hacía que me diera más miedo. Solo me acosté así vestido, por si se me aparecía algo y tenía que salir huyendo. Poco a poco me fue ganando el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos empezaba a escuchar cómo intentaban abrir la puerta. Yo gritaba: «Ya, Jaime, no es gracioso». Jaime era mi hermano mayor. Ya harto abrí la puerta, me asomé y no había nadie. Salí corriendo al patio y de nuevo fui a ver a mi mamá. Me dijo que ella se iría conmigo para que pudiera dormir y me metí una regañada que varios de los que continuaban en el rosario se le quedaron viendo. Avergonzada, me jaló por el brazo y me llevó de nuevo. Al llegar al cuarto nos acostamos y de nuevo los ruidos de que querían abrir la puerta. Se paró furiosa porque pensó que mi hermano seguía molestando, pero regresó de inmediato, se metió a la cama y me abrazó. Yo le dije que no era Jaime, que era el difunto, que si ahora me creía que lo había visto y que no me dejaba pasar. Así pasamos casi toda la noche en vela hasta que nos venció el sueño. Ya como a las 10 de la mañana, mi abuelita nos habló, nos dijo que ya era hora de pararnos para preparar la comida que le ofrecían a la gente que acompañaría el sepelio. Así que fuimos hasta la cocina, de ahí a preparar tamales para los asistentes. Me daba un pavor pasar por el patio, porque sabía que ahí estaba el difunto, y me daba mucho miedo que se fuera a parar y espantarme, como lo hizo su fantasma en la noche. Mi madre me mandó a los cuartos por unas cosas que iban a ocupar. Fui con mucho miedo. Al entrar, de nuevo estaba ahí parado en la recámara, al lado de la cama, pero ahora se tocaba en donde tenía la herida que le habían hecho los malhechores que lo asaltaron. Tenía una cara como de tristeza. Salí corriendo a todo lo que daba. No me fijé y casi me estrello con el ataúd, pero logré esquivarlo. Llegué con mi mamá llorando y de nuevo le platiqué, pero mi abuela ahora sí me puso atención y le platiqué las terribles experiencias. Me dijo que ella lo había soñado, que no tuviera miedo, que a lo mejor nos quería decir algo, que si lo volvió a ver le preguntara qué era lo que quería, pero qué niño en su sano juicio le hablaría algo que le produce terror. Así que mi mamá fue por las cosas. Cuando regresó, contó que también ella lo vio de reojo caminando por el pasillo, que sabía que era él, ya que traía el cuerpo tapado por una sábana, pero cuando salió a alcanzarlo para preguntarle qué quería, se quedó a medio pasillo con una sensación de angustia ya de que desapareció. Llegó la hora de partir hacia el panteón. Yo no quería ir, pero mi madre me obligó. Antes de irnos, nos tuvimos que despedir del cuerpo. Cuando yo pasé, estaba seguro que lo habían movido, ya que yo lo vi cuando recién llegó, y en serio, no estaba acomodado así. Le comenté a mi abuelita, y al pasar ella a verlo, solo dijo que su primo estaba vivo, porque comentó que cuando ella lo vio, hizo una mueca como de dolor, pero todos dijeron que era su imaginación o que había sido por la desvelada y el dolor de la pérdida. Así que seguí insistiendo que algo nos quería decir. Partimos hacia el panteón en 2 micros que habían rentado. Al llegar ya estaba todo listo para enterrarlo,
Pero cuando volvieron a abrir el ataúd para que uno de sus hermanos se despidiera, gran sorpresa se llevaron todos al ver que el cuerpo estaba volteado hacia abajo. Hubo hasta señoras que se desmayaron y decidieron hablarle al doctor de la familia, que tardó como 1 hora en llegar. Le hizo algunas pruebas y en efecto el cuerpo carecía de signos vitales. Aparte, ya lo habían embalsamado y le hicieron una autopsia, ya que por ser asesinado, las autoridades tenían que plasmar en sus bitácoras la causa de su muerte. Entonces, todo el mundo se preguntaba qué había sucedido. Después de 2 horas de conmoción, por fin le dieron cristiana sepultura. Pero en ese lapso, yo al lugar donde volteaba lo veía y estaba bien espantado. Ya nada más traía la mirada hacia abajo. Lo peor de todo es que me llamaba. Yo le decía a mi mamá y ella me respondía que no le hiciera caso, que era mi imaginación. Pero lo juro, cada vez que volteaba a algún lado, ahí estaba parado y me llamaba. Me acerqué a mi abuelita, ya que ella sí me creería, y dijo que cuando me volviera a llamar, la llevara hasta donde estaba, para ver lo que quería, y por qué nada más yo lo podía ver. Así fue como volteé a una tumba que parecía una casa. Jalé a mi abuela hasta allá, él se metió, y yo le indiqué con mi dedo. Ella se acercó a la tumba y le decía, ¿qué quieres, primo? ¿Por qué atormentas a mi hijo? ¿Qué necesitas? Todavía al contarlo, se me pone la piel de gallina, pero se escuchó una voz con un eco que retumbaba en aquella cripta. Solo decía, ayuda, ayuda, y desapareció. Salí corriendo y dejé a mi abuela. Llegué con mi mamá, la abracé, y no la solté hasta que nos retiramos del panteón. Llegó mi abuelita, jaló a mi mamá, y muy quedito le dijo que su primo andaba penando, que era verdad lo que yo decía. Mi mamá le contestó que sí me creía, pues ella también lo logró ver en la casa. Cuando llegamos a nuestro hogar, todavía tuvimos que atender a toda la gente que nos había acompañado, pero en serio, que parecía como vulgarmente le dicen en mi barrio, que estaba chipli, ya que no me despegaba de mi mamá por un instante. Cuando llegó la noche, ella se quedó conmigo. Tuve una pesadilla muy fea, en la que veía cómo lo mataban, y caía un vacío, y de ahí era como si yo fuera el de la caja de difunto. Veía cómo pasaban a despedirse toda mi familia. Yo no me podía mover, ni hablar, ni mucho menos gritar. Sentí una horrible desesperación. Desperté gritando y mi madre me abrazó muy asustada y me dijo en voz baja, no grites, no digas nada. Me tapó la boca con su mano y me señaló hacia la puerta. Ahí estaba el fantasma, pero de espaldas viendo hacia la puerta. Mi madre estaba muy temblorosa y yo no podía moverme. Jaló rápidamente las cobijas y nos tapamos todos. Lo bueno que ya estaba a punto de amanecer. A los primeros rayos del sol salimos corriendo para los cuartos de mi abuelita y le platicamos. Siento que ella no le tenía miedo porque nos dijo que fuéramos. Y de nuevo, ya en el cuarto empezó a preguntar por qué nos molestaba, que si necesitaba algo o qué era lo que quería. De ahí, de nuevo una voz clamando ayuda en repetidas ocasiones y se iba. Cabe mencionar, siempre que lo vi, había un olor particular en la zona. Era como a flores. Yo no me había dado cuenta hasta que mi mamá le dijo a mi abuela que olía mucho a flores. Entonces yo recapacité y en verdad me acordé que sí. Siempre que lo vi, se soltaba ese olorcito, así que los siguientes días de apariciones yo percibí ese olor y mejor me alejaba de ahí, ya que era prueba de que lo iba a ver rondando. Después de 15 días de estar escondiéndome por los rincones de la casa, mi abuela nos platicó que se le apareció en sueños y habló con él, que le dijo que necesitaba nuestra ayuda, que él no quería espantar, pero que también sabía quién lo había matado y que lo teníamos que ayudar para que dieran con su asesino, ya que sus demás hermanos estaban en peligro. Le dijo que había recibido una carta de uno de sus medios hermanos por parte de su papá, en la cual le decía que firmara los papeles de unos terrenos que le había heredado, que porque le correspondían a él, y muchas amenazas. Le dijo a mi abuelita que él fue el que lo mató, porque no le quiso ceder los terrenos de herencia de su padre. Mi abuela buscó la carta entre las cosas que todavía quedaban en la casa, y la encontró con otras más, en donde lo amenazaba de muerte él y a sus hermanos. Todas esas cartas se las dimos a los primos de mi abuelita, que fueron con las autoridades y dieron con el asesino. Pero al dejarlo salir por falta de pruebas, unos días después lo encontraron sin vida en un río cerca del pueblo donde vivía. Ya después, mi abuelita dijo que le hiciéramos unas misas a su primo para el descanso de su alma y desde ese día jamás lo volví a ver. Esto es todo por hoy. Espero hayas disfrutado esta grandiosa historia. Te invito a que te suscribas, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, los cuales son muy importantes para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.